en esta tertulia de viernes 2 de diciembre de 2022. Estamos con Karina Novarese, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Abal. Bueno, el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la pobre performance en este torneo de la selección uruguaya y la investigación en Fiscalía sobre Alejandro Astesiano, el ex jefe de custodia presidencial, han sido los temas de conversación más importantes esta semana. Pero además de estos dos asuntos, ¿qué otros de la actualidad les interesan a ustedes, a nuestros contertulios? Vamos con una pregunta amplia, una especie de telegramas extendidos para escuchar sus inquietudes, a ver, para que nos saquen de estos temas que acaparan absolutamente la atención. ¿Quién quiere empezar? No los veo, se pasan toda la pelota. Yo como que empecé la otra vez, después me parece una falta de respeto. Bueno, porque yo soy la invitada. Marcia, mira, Marcia dice que empieza, dale. En realidad, tengo muchísimos, ¿no? Por suerte. Porque de alguna manera, en realidad quisiera empezar por un sentimiento. El sentimiento que yo tengo como de, no sé cómo calificarlo, tal vez de abatimiento moral, ¿verdad? Ante todas las cosas que nos están pasando y golpeando en la realidad nacional. Y no de hoy ni de ayer, 1 de diciembre, ¿eh? Pero bueno, entonces creo que ese abatimiento moral se tiende como una especie de mancha voraz. Sobre todas las cosas. Y está bueno, no sé, hablarlo en algún momento de otra manera. Pero yo quería referirme a una cosa que me impactó realmente, y es esa noticia que salió de que un iraní fue asesinado a tiros en Irán porque en ocasión del Mundial, él como protesta, digamos, política y social, festejó la derrota de Irán a manos de Estados Unidos y tocó la bocina, y tampoco es que festejó, yo qué sé, con pancartas, parece que tocó la bocina del auto insistentemente y fue asesinado a tiros por las fuerzas policiales. Bueno, realmente no hay nada que pueda justificar semejantes desmanes, ¿verdad? Ni siquiera que me digan, yo qué sé, no, pero atentó contra la pasión y la identidad nacional de los iraníes. No. Es una vida humana abatida a balazos por unas fuerzas que se supone que son del orden. A mí me encanta, ¿no? La paradoja de algunas expresiones, ¿no? Las fuerzas del orden. Y esta persona 27 años tenía y la situación fue denunciada incluso por un grupo activista que se llama el Centro para los Derechos Humanos en Irán, que está ubicado en Nueva York, y por lo tanto tiene más cancha libre, si se quiere, para protestar. No, quiero empezar por ahí de repente y escuchar a mis contertulios, ¿no? ¿Con qué otras inquietudes andan ustedes? Ahí Marcia planteaba una del panorama internacional que sin duda es inquietante. ¿Ustedes para dónde salen? Juan, entregado ahí, dale, a ver. Bueno, yo creo que el Mundial está interesante, es decir, porque yo me dije, hace un par de tertulias creo que dije, en un Mundial en Qatar puede suceder hasta que Alemania quede fuera del Mundial. Bueno, Alemania quedó fuera del Mundial, ¿no? Entonces, y Uruguay, hoy no quiero hacer vaticinios, pero está ahí, está al borde, ¿no? Pero de Uruguay no sería tanta sorpresa. No sería tanta sorpresa. Japón fue una sorpresa. Vamos a Uruguay igual, no metamos yeta. Japón mostró que su método funciona. Es decir, el método de Japón es primero copio, luego aprendo, luego mejoro. Y así es que terminaron vendiéndole autos a Estados Unidos, que eran los que crearon la industria automotriz. Bueno, eso es una cosa sorprendente, es decir, ese método funciona y hay que tener en cuenta que los chinos siguen rigurosamente el método japonés, es decir, lo siguieron en la economía, en el modelo de Deng para desarrollar la nueva China fue tomado de Japón. Bueno, los chinos dentro de poco van a empezar a aparecer en los mundiales y van a pasar cosas parecidas a estas. Esa es mi predicción. Bueno, Astesiano no deja de ser noticia. Creo que lo único que le falta es hacer una serie de Netflix, ¿no? ¿Te puedo sugerir el título? ¿Cómo? No, yo no lo voy a hacer. La serie de Netflix. Bueno, yo te tengo confianza. Vos podrías escribir el guión y después vemos. Sí.
¿Se podría llamar el Pato Celeste o Rasputin? Bueno, el Frente no pierde oportunidad de ponerse a todo, ¿no? Es decir, no, es increíble, ¿no? Como todo el mundo sabe, yo soy un disidente del Frente Amplio y no creo que haya que deba oponerse a todo, ¿no? Por ejemplo, la oposición así feroz a una reforma educativa que es absolutamente tímida y que cambia pequeñas cositas. El gobierno no para de hacer publicidad, es decir, hace publicidad sobre todo, ¿no? Hace publicidad hasta del tratado los tratados que vamos a hacer eventualmente, ¿no? Eventualmente con China, eventualmente con el Pacífico. Pero creo que lo más interesante de todo es lo que pasa con el Mercosur, que se resiste valientemente a morir, ¿no? Pero creo que terminará por morir dentro de poco. Ahí hizo Juan un repaso rápido de varios temas, entonces. No escapaste, mencionaste Qatar, mencionaste también el caso Astesiano, pero dejaste otros ahí marcados en la agenda. Bueno, yo voy a ser bien obediente y voy a ir a un tema que creo que si no estuviera ni Qatar ni Astesiano estaría todo el mundo discutiendo, que es todos estos cambios que en el tránsito de los que hablaron esta semana ustedes con Intamuzú, ¿no? Sí. A mí en particular siempre me interesa mucho ver cómo van cambiando las ciudades y todas las polémicas que se arman, incluyendo los errores que creo que son parte, más allá de que nos pongamos muy, muy histéricos cuando no nos gusta un banco de plaza, no me incluyo, pero creo que no se ha llegado nunca a un acuerdo ciudadano de hasta qué punto hay determinadas cosas que tienen que ser aprobadas por los ciudadanos y otras no, porque bueno, nadie te va a hacer un referéndum para todo, para cambiar de fecha 21 de septiembre, que no tengo ni idea si va a ser maravilloso o no, pero mirándolo de afuera tiene cierto sentido, por nombrar algunos de los cambios que se están planteando. Es imposible seguir considerando que Montevideo funciona como hace 10 años, porque hace 10 años teníamos, como dijo Intamuzú, la mitad de los autos. Y eso es impresionante. Tenemos el doble de autos que hace 10 años atrás. Eso yo lo noto en cosas tan sencillas como agarrar la calle que va para mi casa, que es Ricaldoni, que antes no iba, hace 10 años no iba a nadie a las 6 de la tarde por Ricaldoni, por mi parte, por lo menos, que es la anterior a, Ricaldoni. Y ahora es como que estuvieras en otro país con uno al lado del otro. Yo sé que estoy hablando a nivel uruguayo, pero es impresionante cómo ha cambiado el tránsito y pretendemos que no nos hagan obras que nos molesten. A mí la obra de Rivera, que fue eterna y yo vivo cerca, me molestó horrores, pero sé que era necesaria. Si después se hace bien, mal, si demora más de lo necesario, bueno, podemos discutirlo y podemos cada uno tener nuestra opinión. Pero la realidad es que necesitamos cambios en el tránsito. Si algunos se van a hacer en asamblea de vecinos, les deseo mucha suerte, porque nadie va a estar de acuerdo. Y bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Y lo que sí a mí me gustaría es ver, capaz que se habla menos, un plan un poco más rector general, que sé que existe, pero se habla menos. Se habla de lo de ahora. Lo de ahora va a ser lo de la Rambla, lo de 21, pero me gustaría ver lo otro. Hay que hay que disminuir la cantidad de autos. Seguramente. Imagínate el escándalo que se va a armar. Y transporte público, mejorar enormemente el transporte público, ¿no? Cuando tenía pocos años, allá por la década del 50, comienzo del 60, en Uruguay había, en Uruguay a mediados de los 50, por lo menos es la cifra que tengo, había 30.000 vehículos en todo el país. Ahora tenemos, como de alguna manera decía Karina, 35.000 o algo por el estilo, más cada año. Es decir, cada año aumentan 35.000 la cantidad de integrantes del parque automotor. Es un disparate. Digo, no es que me parezca mal que todo el mundo tenga auto, al contrario, está muy bien. Pero el objetivo del automóvil, al margen del tema de si es eléctrico o esa motor a combustión o algún otro nuevo sistema que puedan inventar y que no implique el uso del petróleo, al margen de eso, que no deja de ser un tema importante, lo cierto es que tiene que haber menos tránsito en las ciudades, no tiene sentido. En cambio sí tiene que haber tránsito público, pero bueno, uno no se explica cómo a esta altura no consiguió imponerse la idea, salvo quizás por la presión de las compañías de transporte colectivo, la idea de que, por ejemplo, Avenida Italia tenga un cantero central en serio.
Pero por lo pronto, me imagino yo, lo más fácil, ¿no? Con algún sistema de tren eléctrico, de tranvía eléctrico que vaya desde Tres Cruces, por lo menos de Tres Cruces hasta el Pinar, o algo parecido. Es tan elemental. Yo demoro en venir desde casa, que queda por ahí, por el límite de Punta Gorda, hasta acá, hasta la Ciudad Vieja, donde está el estudio, demoro aproximadamente 50 minutos normalmente, ¿no? Puede ser incluso un poco más. Es un disparate, es una locura, pero no solo por lo que demoro, sino porque eso implica que hay un tráfico gigantesco dando vueltas por todos lados. Te vino bárbaro mi tema. Sí, yo te iba a decir, te sumaste quebrando una regla de los telegramas, se sumó Pinar del telegrama de Karina. Pero tu telegrama iba por otro lado, Alejandro. No, tengo 2 telegramas. Dale. Esto de Karina fue porque me entusiasmé. De todas maneras agregué una cosa que a Juan le va a gustar. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, más o menos hasta 1910, casi todas las fábricas automotores eran de automotores eléctricos, no automotores a combustión, sino que eran automóviles eléctricos. Y entre paréntesis, en la década del 40, el primer auto eléctrico del Uruguay lo hizo mi padre, porque durante la guerra se las ingenió para armarse con un auto eléctrico, armar él su propio auto eléctrico con un motor de ascensor, en fin, otras cosas que no voy a contar ahora. Juan quiere interrumpirme por el auto, pero todavía no hablé del tema por el cual quería hablar. No, una cosa que no te va a gustar, que en la época del segundo gobierno de Valle, surgió la idea de usar el alcohol como combustible. Sí. Y precisamente Valle en el auto ponía su auto a disposición para hacer ensayos. Y ese es el origen de ANCAP, de los alcoholes en ANCAP. No es que no me guste, sí, las primeras pruebas se hicieron yendo en el automóvil del propio Valle hasta, creo que era hacer el recorrido desde el centro hasta Colón o algo por el estilo para hacer las pruebas a las cuales te estás refiriendo. Pero yo hablo del auto eléctrico, ¿eh? Y el auto eléctrico, insisto, hasta 1910 casi todas las fábricas de automóviles del mundo eran de autos eléctricos. Bueno, pero el tema sobre el cual quería sobre todo hablar, ya que es un tema que tiene que ver con la enseñanza, con la educación, no con la transformación de la educación y esas cuestiones que estamos hablando ahora, sino algo sobre lo cual Tabaré Vázquez insinuó algo en algún momento de su gobierno. Yo, de mis hijos, que tengo unos cuantos, la mayoría fueron a escuelas privadas, pero también fueron a escuelas públicas. Y en la universidad, los 6 hijos hicieron todos estudios, y yo también, en universidad pública. En la universidad pública, no en la UTEC porque no existía, pero sí en la UDELAR, acá de Montevideo, ¿no es verdad? Así que me siento bastante libre para hablar de esto. Resulta que la Constitución, en el artículo 41, asegura la libertad que tienen los padres para educar a sus hijos, lo cual puede eliminarse y decir que no puede haber más libertad para educar a los hijos donde uno quiera, sino que, por ejemplo, sea todo un sistema público. Podría ser una solución si es que se quiere reformar la Constitución. Yo no estaría de acuerdo, pero bueno, es una alternativa. Pero mientras rija esto, la verdad que estamos violando groseramente el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque si bien yo mandé a algunos hijos a la escuela pública, también mandé a la escuela privada y los pude pagar. Pero no todo el mundo puede pagar enviar sus hijos a una escuela distinta a la escuela pública, lo cual significa que hay una violación importante de la igualdad, muy importante. Y uno dice, pero ¿y cómo se remedia eso? Bueno, ya lo hicimos con la salud. El FONASA no es otra cosa que eso. En el FONASA le dan a Juan, a Karina, a Romina o a mí un papelito, es un decir porque es electrónico, pero nos dan un papelito y se lo llevamos a la mutualista o ACE, donde querramos. Y ese es el que nos va a atender. ¿Ah? El Estado, a través de una contribución de los trabajadores, pero eso no importa ahora cómo, lo importante es que el Estado nos da un papelito para que elijamos la educación de nuestros hijos. Perdón, la salud de nuestros hijos y la nuestra. Pero con la educación no hacemos eso. Solo los ricos, o los que tienen por lo menos recursos razonables, pueden elegir mandar sus hijos, elegir dónde van a mandar a sus hijos. Ustedes dirán, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, es un poco difícil, sobre todo en este momento. Parece que con tantos líos en la educación es difícil que se piense en adaptar ese sistema. Pero por supuesto que en los países de Europa más avanzados ya existe.
y se aplica. No voy a entrar en detalles ahora porque sería muy largo, pero por supuesto que este sistema del FONASA de la educación existe y se aplica, y bueno, a mi juicio, mientras rija la Constitución diciendo que se puede elegir por los padres a dónde y cómo educar a sus hijos, debería existir un FONASA de la educación. Prepárate para un referéndum. No, yo no quiero discutir el tema. Estoy diciendo una cosa que creo que por vos, digo, creo que la tenemos si que pensar. Intentara que se ha hablado, y estoy de acuerdo que se ha hablado y es interesante. Sí, el primero fue Tabaré, que quiso hacerlo con la educación inicial y dijo que los padres elijan a dónde le van a llevar a sus hijos para la educación preescolar. Se le armó un lío, pobre, terrible. Ahí se habló de voucher, ¿no? Sí, sí, era eso, un voucher. Un voucher. Y bueno, es lo mismo que el FONASA, ¿no? ¿Verdad? Directamente te daban el papelito y lo llevabas a donde tú querías. Pero bueno, lo resistieron bastante los gremios y se acabó la iniciativa de Tabaré Vázquez. Juan Grompone, Marcia Collazo, Alejandra Val, Karina Novarese, gracias a los 4, ¿eh? Gracias a vos, Romy, que es la primera vez que vas a ser periodista deportiva. Gracias a Arriba Uruguay.